Muy buenos días a todos ustedes. Qué gusto poder comunicarnos a través de este medio y nos gustaría pues poder verles, poder pasar tiempo con ustedes, poder abrazarles, poder ahora sí poder tener un estrechar nuestras manos, qué cosa que en la actualidad no se puede hacer. Pero la verdad que sí se extraña todo eso, el poder abrazarse, el poder saludarse, el poder tener una muy buena conversación, ahora sí que persona a persona, y la verdad pues que reciban un gran saludo de parte de un servidor. Y con respecto a los avisos, quizá yo no doy muchos avisos. ¿Por qué? Porque nuestro pastor principal lo hace en su enseñanza. Por eso su enseñanza aparentemente, muchos dijeran, dura mucho. No, 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 lo que pasa es de que al principio siempre nos da los avisos. Pudiera yo anexar avisos, es la realidad, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque pudiera suceder como un teléfono descompuesto, o pudiera ser que dé bien los avisos, pero para evitar el que es que el pastor principal dijo esto, es que el pastor Pablo dijo el otro, evitarnos todo eso. Por eso a mí me gusta mandarlos y decirles, ¿sabe? ¿Quieren escuchar avisos? ¿Quieren ver qué es lo que vamos a estar sucediendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues escuchemos a nuestro pastor principal dándonos esas indicaciones, de tal manera que sea lo más acertado y no hay segundas versiones o terceras versiones. Y la verdad por eso yo no me meto mucho en los avisos, pero sí, lo que me gustaría es decirles a cada uno de ustedes que se les extraña, que quisiéramos verles, quisiéramos abrazarles. Queremos darles las gracias a todos aquellos que han sido fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Y quizá muchos de ustedes están pasando momentos difíciles, donde hemos visto la mano poderosa de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que, pues en este día queremos ponernos delante de Él y vamos a orar por la enseñanza del día de hoy para empezar con esta breve enseñanza que tenemos. Padre Celestial, queremos darte toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Padre Santo. Queremos pedirte, Dios, que tú toques el corazón de cada uno de nosotros. Dios, que realmente cada uno de nosotros, en este momento que estamos viviendo, estos momentos especiales, momentos diferentes, momentos donde al principio sí, todos se asustaban, Dios, pero quizá muchos hemos caído en el conformismo, Dios, y no, esto no debiera de ser así, Padre Celestial. Lo que debiera de suceder es que cada uno de nosotros buscáramos a Dios de una manera perfecta, una manera especial, una manera diferente, donde pudiéramos estar cara a cara, en la presencia con nuestro Dios. Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, todos aquellos que están pasando momentos de angustia, momentos de enfermedad, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Declaramos libertad, declaramos sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues sí, como tienen ahí el título ustedes ahí en su pantalla, la enseñanza del día de hoy se llama intercesores. ¿Y por qué intercesores? Porque sí, al paso de toda esta cuarentena o ya no sé ya cuánto tiempo llevamos en todo esto, ahora sí que resguardados en nuestros hogares y procurando no salir, ahora sí, para cosas que no son necesarias. Y ahora en el paso de ese tiempo, pues el anhelo es de que cada uno de ustedes pueda tener un altar en su hogar, donde cada uno de ustedes pueda buscar el rostro de Dios y que Dios lleve, que Dios te lleve a través de su Espíritu Santo, poder entrar a ese lugar santísimo, donde puedas estar cara a cara con Dios. Eso es lo principal, donde cada uno de nosotros nos podamos convertir en esos intercesores que Dios quiere de cada uno de nosotros, que Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si abrimos la Biblia, la palabra de Dios, ahí en Ezequiel capítulo 22, verso 30, Ezequiel capítulo 22, verso 30, y repito lo que normalmente siempre les digo, lo ideal es de que cada uno de nosotros llevemos algún apunte, donde cada uno de nosotros busquemos tener
estos apuntes no nada más para archivarlos, sino que para durante la semana, en vez de escuchar toda la predicación, sino que tú abras tu Biblia, medites, leas los versos tal cual como viene la palabra de Dios, la esencia, y ver qué es lo que Dios quiere hablarte a ti a través de estos versos. Y comprobar que lo que se está hablando viene en la palabra de Dios y que realmente estemos usando bien la palabra de Dios. Entonces, si vemos ahí en Ezequiel capítulo 22, verso 30, y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiere en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Si vemos ahí hay algo muy importante. Habla con respecto al vallado. Dice que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Pero ¿qué significa, perdón, qué significa vallado? Vallado, si tú buscas, es un cerco, es una barrera que sirve para defender un sitio o para impedir la entrada a ese sitio. Entonces vemos que aquí lo que quería es encontrar a alguien que hiciera vallado, que se pusiese delante de la brecha como un obstáculo para impedir que entrase la destrucción a la ciudad. Pero dice así: no lo hallé. Y quizá está sucediendo lo mismo en la actualidad. Quizá en la actualidad nosotros lo que pudiéramos hacer es ponernos en la brecha donde nosotros hiciéramos ese vallado a través de la oración, a través de clamar a Dios, de ese clamor hacia Dios. Pero quizá muchos de nosotros sí hemos estado en los hogares, hemos estado ahí tranquilamente, leemos la Biblia, oramos, pero no intercedemos por aquellos que realmente están pasando momentos difíciles, momentos de angustia. Entonces, si abrimos también nuestra Biblia, en Romanos vimos con respecto al vallado. Ahora quiero que veamos con respecto a interceder. Romanos capítulo 8, verso 26, que son palabras parecidas, pero tienen un término diferente o un uso diferente. Vallado habla con respecto a una defensa o una barrera de algún sitio, donde interceder habla de intervenir a favor de otra persona para conseguirle un bien y librarle de un mal. En Romanos capítulo 8, verso 26 dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aquí habla con respecto al Espíritu que mora en nosotros, con respecto a ese Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y luego dice: pues ¿qué hemos de pedir? Romanos capítulo 8, verso 26. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y vemos aquí algo muy importante. Habla con respecto que al Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros intercede por cada uno de nosotros, que interviene a favor de nosotros, que busca un bien hacia nosotros y que busca librarnos de ese mal, que quizá tú no sabes cómo expresar o cómo orar, pero cuando tú tienes el don de lenguas, cuando tú tienes ese don del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, si vemos aquí, eso es el interceder, el ponerse en la brecha, el ponerse a favor de alguien, el clamar por alguna persona. Y si vemos nosotros, a mí me gusta mucho ahí en Job capítulo 1, verso 5. Y ahí en Job capítulo 1, verso 5 hay algo que me agrada a mí. Ahí en Job capítulo 1, verso 5 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba
y los sacrificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿De quién está hablando? De sus hijos. Porque dice ahí, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios y en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué es lo que estaba haciendo Job? Job todas las mañanas se levantaba y ofrecía holocaustos. Y no nada más holocaustos en lo general, sino que por cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que hacía? Decía Dios, perdona a mi hijo fulano, perengano, Ruperto, Pancracio, Gumercindo. Y por cada uno de ellos decía Dios, yo no sé si ellos a lo mejor han pecado contra ti. Quizá han pensado cosas malas de ti. Y a pesar de todo esto, él intercedía por cada uno de ellos. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Sí, leemos la Biblia, sí oramos, pero intercedes por tu colonia, te pones en la brecha, haces un muro de protección, o intercedes por tu iglesia, o intercedes por tus pastores, o intercedes por tus líderes, o intercedes simplemente por el hermano que se sienta a tu derecha o se sienta a tu izquierda. Eso lo haces. Y el ponerte en esa brecha, el interceder por ese hermano, quiere decir que aún los pecados que ellos han hecho, pedir a Dios por esos pecados como si tú los hubieras hecho. Yo muchas veces oro por mi colonia, oro por mi ciudad, oro por mi México. Y digo, Dios, perdona los pecados de mi colonia. Perdónanos, Dios, porque te hemos fallado. Entonces me pongo a favor, me pongo en la brecha buscando el favor de Dios. Y cuando tú intercedes por cada uno de ellos, vemos que Job intercedía especialmente por su familia. Pues entonces estás trayendo protección, estás siendo realmente una barrera de protección para tu ciudad, para tu familia, para tu país, para tu colonia, para tu iglesia, para cada uno de aquellos que está a tu alrededor. Y eso es muy, pero muy importante. Y esto me recuerda a algo que yo les he mencionado ya en enseñanzas pasadas con respecto a cómo ese vallado, cómo el interceder por nuestras familias, por nuestros seres queridos, por aquellos que están pasando momentos difíciles, trae una protección real. ¿Por qué? Porque esto me recuerda esa enseñanza o esa palabra que siempre les he dicho con respecto a mi cuñada. Que mi cuñada viviendo ahí en la ciudad de Lima, en Perú, trabajando como para una empresa como el INEGI aquí en México, haciendo encuestas de cuánto ganan, cuánto gastan, en qué usan el dinero. Le tocó visitar a una mujer que se dedicaba a adivinación, a todo eso de las cartas y todo ese tipo de cosas que no lleva a nada bien, que sabemos que es usado por el enemigo. Y ella iba a visitarle no porque quería consultarle, sino porque por causa del trabajo tenía que hacerle las encuestas. Y vemos que ella le estuvo visitando durante toda la semana, creo. Y en los últimos días esta misma mujer le dijo, oyes, ¿qué es lo que tú tienes? Yo trato de ver tu pasado, tu presente, tu futuro y yo no puedo porque hay una protección especial. Y mi cuñada reconoció, dice, mira, la verdad yo tengo tiempo que no oro, tengo tiempo que no me congrego y quizá oro así muy a la ligera, pero yo sé que yo he entregado mi vida a Cristo y sé que mis padres interceden por mí todos los días. Y vemos la importancia. Vemos la importancia de interceder donde puede haber una protección verdadera, una protección especial para cada uno de nosotros. Hay muchas veces que nosotros como padres
Hay muchas veces que nosotros, quizá como hijos o como seres humanos, donde quizá los seres queridos de nosotros están pasando momentos de angustia, momentos de desesperación y quizá tú no sabes, pero el Espíritu mismo te hace sentir algo en especial. Entonces es el momento de interceder y decir: Dios, perdónanos, perdona a mi familia, perdona a mi pueblo, perdona a mi ciudad, donde nosotros nos pongamos en la brecha a interceder por aquellos que están pasando momentos de angustia, momentos de desesperación. Si vemos en Números capítulo 12, verso 10, hay algo muy hermoso ahí. Yo aquí en mi Biblia le subrayé y le puse: interceder por un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si vemos ahí en Números capítulo 12, verso 10, habla con respecto a María y Aarón, que habían hablado mal del siervo de Dios, de Moisés, con respecto a que había tomado mujer cusita. Y como había tomado mujer cusita, entonces ellos se dieron la libertad de murmurar y decir: ¿acaso nada más por Moisés ha hablado Dios? Y vemos que el juicio de Dios cae sobre María. Y vemos ahí en el verso 10, en Números capítulo 12, verso 10, dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya tiene ya miedo, medio consumida su carne. Y vemos algo aquí hermoso, algo glorioso, algo digno de una persona que realmente es un miembro de Cristo. Vemos que Moisés entonces entró y clamó a Dios por María. Y eso es tan hermoso. Moisés se mete ahí en la presencia de Dios, empieza a clamar por María, y sí, a los 7 días después de que empezó su enfermedad, fue sanada. Pero todo, ¿por qué? Porque aunque Moisés tenía la libertad de decir: ahora para que se le quite, para que aprenda, no, con todo el amor fue y clamó a Dios. Y Dios dio la respuesta. Si vemos, Dios vio que realmente el arrepentimiento de Aarón y de María era verdadero, de tal manera que les dio el perdón después de 7 días. Entonces vemos cómo podemos nosotros interceder por un miembro de Cristo. Cómo nosotros podemos interceder quizá por un familiar miembro de Cristo que a lo mejor no conoce de Dios, donde es muy importante que ellos puedan conocer de Dios. ¿Por qué? Porque si tú no intercedes por ellos, quizá no van a tener ni la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Y si llegan a morir así, es donde ellos pasarán toda la eternidad. De que intercedamos o no intercedamos, depende dónde pasará la eternidad esa persona. Donde nosotros quizá podemos clamar a Dios por esa salud, podemos interceder a Dios por la protección de la persona, pero siempre y cuando que cada uno de ellos pueda tener un encuentro personal con su Creador, para que puedan conocerle y puedan ser transformadas sus vidas. Otra cosa que me agrada de la palabra de Dios en Génesis capítulo 18, verso 20. Vemos que ahí en Génesis capítulo 18, verso 20, podemos nosotros interceder por nuestra ciudad. Vemos que entonces Dios le dijo: por cuanto el clamor
contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo. Vemos que Dios iba a traer la destrucción, pero vemos que Abraham, fíjense bien en el verso 23, estamos en Génesis 18, verso 23. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y vemos que aquí Abraham dice: quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. Y vemos como que Abraham se pone a sacar cuentas de cuántos justos hay dentro de la ciudad. Después de un tiempo, vemos que Dios le responde y le habla con respecto a las cantidades. Y vemos que Abraham luego dice: bueno, si hallare 45, eso lo vemos en el verso 28. Luego en el verso 30, como que no encontró los 45. Y en el verso 30 dice: bueno, si quizá hallara ahí en ese lugar 30 y tampoco los encuentra. Y bueno, dice: bueno, pues si hallare 20, y vemos que tampoco lo encuentra. Y bueno, dice: bueno, y si allí hubiera 10, y dice: no la destruiré. En el verso, estamos en el verso 32, dice: no la destruiré. Respondió: por el amor a los 10. Pero vemos algo muy importante: no había ni siquiera 10. Pero si nosotros podemos hacer lo mismo, interceder por nuestra ciudad, por nuestra colonia, y quizá no hay uno, quizá no hay dos, quizá no hay, no hay 10, quizá no hay 15, quizá no hay los que sea, pero decir: Dios, yo clamo por ellos, no por los que ya hay, Dios, sino por los futuros que pudiera haber que te conozcan, donde quizá en su lecho de muerte, quizá en los últimos días de su vida, realmente sea el día que clamen y reconozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos siendo ese vallado. Nosotros somos esos intercesores. Ojalá que sí. Ojalá que este tiempo que tenemos encerrado, donde nos da más tiempo para la lectura de la Biblia, donde tenemos más tiempo para orar, donde ese tiempo para orar lo utilicemos para interceder. ¿Por quiénes? Tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos pueda tener un encuentro personal con Cristo, y que si algún día son llamados delante de la presencia de Dios, puedan ser hallados, aprobados. ¿Cómo estás viviendo? Esto me recuerda a un libro que leí hace poco, donde cuentan que estaban ahí en un gran barco de guerra, donde este varón conoció de la palabra de Dios, pero dice que una de las cosas que le impactó fue que ahí a los hombres estos rudos, así había unos hombres rudos que se juntaban a orar. Y dice que cuando él fue a escuchar o a estar en esta oración, sí, pues él no sabía orar, él no sabía hacer muchas cosas, fue y ve que uno de los clamores de uno de los soldados dice: Dios, no permitas que los que no te conocen mueran. Si alguno ha de morir, pues quizá que lo ideal es de que seamos nosotros, que ya hemos entregado nuestra vida a ti, que sabemos a dónde vamos a ir,
pero no permitas que nuestros compañeros que no te conocen mueran sin conocerte. A este varón le impactó esas palabras porque dijo, bueno, ¿y por qué nosotros vamos a morir? Porque sí, porque ellos ya estaban seguros de su eternidad, porque ellos estaban bien claro, estaba en su mente que en este lugar somos simplemente extranjeros, somos peregrinos, somos pasajeros, donde nuestra ciudadanía, donde nuestra vida real la pasaremos con nuestro Creador. ¿Estás intercediendo? Quizá es lo que falta. Quizá Dios dice, bueno, estoy buscando a alguien que hiciere vallado, alguien que interceda por nuestros hermanos, por los que no conocen, por los que conocen. Quizá estamos acostumbrados a que nada más clamamos por aquellos que están cerca de nosotros, y a los que no conocemos pues decimos, pues, por causa de su maldad es lo que les está pasando, y no debiera de ser así. Jesucristo, recuerda, Jesucristo mostró su amor a todos y Él murió por todos. Y no sé cómo estés tú. Así que, para terminar, quiero que oremos y que intercedas. Toma tiempo para interceder por tu papá, por tus hijos, por tus hermanos, si es que tienes, por tus papás, si es que viven. Y en este día especial, este día del Padre, dediques a clamar por ellos, a interceder. Padre Celestial, en este día en especial, yo te pido, Dios, por mi papá. Dios, yo clamo a ti, oh Dios, por él, y Padre Santo, que tú perdones sus pecados, que tú perdones sus transgresiones, y Padre Santo, que tú derrames de tu unción, de tu misericordia sobre su vida. Padre Santo, clamamos por nuestra ciudad también. Oh Dios, perdona nuestra tierra, perdona nuestro estado, perdona nuestra ciudad, perdona nuestra colonia. Dios, perdona todo pecado, Dios, de idolatría, todo pecado, Dios, de pornografía, todo pecado, Dios, de lo que esté sucediendo en nuestra colonia, Padre Celestial. Perdónanos, oh Dios. Perdona nuestra tierra, Padre Santo. Clamamos, oh Dios, a ti, Padre Santo. Y Dios, en este día yo pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Y no nada más por ellos, sino por aquellos que, Dios, están pasando momentos de angustia, momentos de desesperación, y que quizá no te conocen, Padre Santo. Te pido, Dios, que ellos tengan la oportunidad de clamar a ti, y que tú, Dios, puedas transformar sus vidas, que crees en ellos el querer como el hacer, oh Dios, de tu voluntad. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Hermanos, pues que Dios les bendiga. Feliz día a todos los papás. Realmente anhelamos poder abrazarles, poder estar con ustedes, pero sabemos que por motivos de las situaciones que estamos pasando no se puede. Pero donde quiera que estén ustedes, si tú eres padre, recibe un abrazo de parte de un servidor, un abrazo de parte de mi familia. Les amamos y que tengan un bonito día. Aprovechen para pasar tiempo con tu papá, tu mamá, y quizá a lo mejor por la contingencia no puedes estar con él físicamente. Aprovecha que le hablas y aprovecha de asegurar que realmente él haya entregado su vida a Cristo para que tenga ese lugar asegurado en ese lugar especial que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga. Les amamos. Hasta luego.